Muy buenas tardes, amigo Rancagüín. Hace 6 meses que no conversábamos con ustedes y fue por algunas razones importantes que no viene al caso comentar. Así que le pedimos perdón por no haber seguido hablando sobre Suel y los mineros, etcétera. Y ahora retomamos el tema nuevamente. Y tengo una pregunta importante que voy a contestar, pero lo voy a hacer después de que conversemos de lo más importante que está ocurriendo en este momento aquí en Rancagüín. ¿Y cuál es lo más importante que está ocurriendo? Una cosa que dolió mucho. Dolió a todos los rancagüinos y especialmente a los que trabajamos en el teniente. A los que trabajamos en el teniente, suelinos nos decían, aunque yo no nací en Suel, pero éramos suelinos, y nosotros sabíamos todo el proceso, tanto de la mina como de la planta, porque extraer el cobre, primero se extraen las rocas de la mina, reducida a un cierto tamaño, posteriormente se tratan en 3 o 4 plantas distintas en el departamento concentrador, por eso se llama concentrador, porque las rocas empiezan a reducirse dentro del departamento hasta convertirla, llegan rocas de 4 o 5 pulgadas, se van reduciendo en zanjadores primarios, zanjadores secundarios, después pasan a molienda primaria, molienda secundaria, etc. Eso es Suel. En Suel pasa algo, en Caletón, en Colón, que fue lo que vino después de Suel, es algo similar, pero súper moderno. Porque la planta de Colón es la planta más moderna de Latinoamérica, y en Estados Unidos habrá nada más que unas 2 o 3 plantas parecida a la de Colón. Es una planta súper moderna y muy automatizada, porque nosotros los chilenos somos los más expertos en minería del mundo. No es cachiporreo, porque la mina más grande del mundo, estaba entre las 3 primeras grandes del mundo, era el Teniente, en los tiempos de 1950 y tanto aproximadamente, era el Teniente, y todavía debe ser, y en costo, en seguridad, y en un montón de cosas, estaba entre los 3 primeros lugares del mundo, porque esto se publicaba anualmente. Entonces, ¿qué nos hizo hacer a nosotros en Chile? Nosotros fuimos mineros desde que partimos en Chile. Pues fuimos mineros de minas chiquititas, de los buscadores de oro en el norte, de los que trabajaban a chuzo y pala nomás, todo eso. Y después de a poco fueron apareciendo las minas, ya con túneles y con todo eso, hasta que apareció un millonario norteamericano que se llamaba William Breven, pues se llama la Breven Copper, que compró el mineral del Teniente, porque el mineral del Teniente lo explotaron primitivamente los quechua. Entonces, los chilenos, y los españoles al comienzo y después los descendientes de los españoles, continuaron explotando el cobre bajo los mismos sistemas y túneles que tenían los quechua. Pero en un momento los dueños chilenos de la mina vendieron el Teniente a un señor de Estados Unidos que se llamaba William Breven, pues se llamaba la Breven Copper Company. Y este señor William Breven empezó
a instalar el trabajo hacia arriba de una manera más completa y más grande y un poco más tecnológica en ese tiempo. 1906 aproximadamente, cuando empezó él a hacer los primeros movimientos arriba, y empezaron a explotar el teniente de una manera más, ¿cómo se llama?, más industrial, mejor, por decir. Y tampoco el teniente fue aumentando de producción, aumentando de trabajadores, y incluso en ese tiempo el mineral de cobre se explotaba en distintos niveles, que si ustedes ven los mapas, ahora están el nivel teniente C, y después empiezan los niveles hacia abajo, el 1, 2, 3, 4, hasta el nivel 5 que yo conocí, porque yo trabajé como estudiante en el teniente. Conocí toda la mina porque como éramos estudiantes nos llevaban para todos lados. Conocí en la punta del cerro, había un campamento que se llamaba Teniente C, que después se hundió todo eso con la mina, y vivía gente arriba. Habían trabajadores, había cocinería, era una mini ciudad. Después eso desapareció a medida que se fue hundiendo el teniente. Entonces, ¿pero por qué estoy haciendo esta relación? Antes de hablar de lo que le hago. Porque en ese tiempo empezaron a trabajar para sacar más mineral, construyendo túneles, partiendo por túneles desde la altura del Teniente C, y seguía construyeron túneles bajo el Teniente 1, Teniente 2, Teniente 3, etcétera, hacia abajo, hasta llegar al Teniente 5, que fue cuando yo trabajé en la mina, que ya era una mina totalmente organizada, con un ferrocarril que se da a la gente, y con las maquinarias de ese tiempo, porque ahora el teniente yo creo que es la empresa que tiene mayor cantidad de tecnología dentro de la empresa que cualquier otra en Chile, incluso en el mundo entero. Yo les puedo decir esto también, porque como voy a hablar de algo muy importante, por lo menos ustedes sepan que algo sé para poder comentar lo que voy a comentar. Entonces, yo trabajé como estudiante, recorrí toda la mina, aprendí bastante porque me enseñaron bastantes cosas. Y después, cuando volví a trabajar al teniente, ya no me fui a la mina porque me gustó más trabajar en la parte del concentrador, que se llama, donde está la reducción de tamaño, el chancado primario, el chancado secundario, molienda primaria, molienda secundaria, flotación primaria, flotación secundaria, flotación de elevar el nivel del concentrado, partiendo desde cuando en la mina la cantidad de cobre tenía una ley de cabeza muy baja, y entregando un concentrado de 36% de cobre para irlo entregando a la fundición de caletones. Y en tanto, también en el teniente, al ir avanzando en el tiempo, se construyó una segunda planta, que fue la planta de molibdenita. Se extrajo molibdenito en el teniente en el año 1936, por primera vez en el mundo. El molibdeno en forma de sulfuro de molibdeno, MoS2. Y además ese sulfuro de molibdeno se lleva a Santiago, se purifica y sacan otros elementos también que son importantes y de valor en Santiago.
Pero fue por primera vez en el mundo que se extrajo molibdeno. Y ahí trabajaron ingenieros norteamericanos e ingenieros chilenos. Y lo lograron. Y se construyó entonces una planta en Sewell que además de sacar el sulfuro de cobre que iba directamente a la fundición, en otra planta bastante complicada se extrajo el sulfuro de molibdeno. Entonces todo esto va en forma de una reducción de tamaño, como que va moliendo, y se va agitando y se va separando, pero no funciona solo. Se tiene que tener reactivos para trabajar en circuito. O si se trabaja la molienda y la primera flotación en circuito ácido, o se trabaja la primera o segunda en circuito básico. En el teniente, después de los estudios que se hicieron, porque también al lado de la planta hay un laboratorio de hidrometalurgia, se determinó al final, ahí se determina de qué grado debe ser la molienda y qué tipo de reactivos se deben usar y en qué medios se van a usar. Entonces, primero se determina el medio, en Sewell se determinó el primer medio de tratamiento junto con la molienda, un circuito ácido. Y posteriormente, después de la primera flotación, ahí se agregó además otros reactivos, espumantes, colectores, modificadores, varios reactivos, hasta ir separando el sulfuro del cobre de las rocas en que venía. Y ese concentrado de cobre, después, esto lo estoy contando de forma bien rápida para llegar al tema. Este sulfuro de cobre después se entregó a una planta muy especial que se llamó la planta de molibdenita, donde del sulfuro concentrado de cobre se le daba un tratamiento para separar el sulfuro de molibdeno del sulfuro de cobre. Ahí cambiaban totalmente los reactivos y cambiaban totalmente los medios. Se cambiaban a medios alcalinos, a medios ácidos, y se usaban varios tipos de reactivos, porque había reactivos colectores y espumantes, y etcétera, para distintos circuitos, hasta que se sacaba el sulfuro de molibdeno, que después era vendido o llevado a Santiago, donde se purificaba y sacaban otros elementos también de valor del sulfuro de molibdeno. Esto es a grandes rasgos, nada más, para que nos ubiquemos en el tema de qué es lo que es el teniente. Bueno, ¿por qué yo estoy hablando en este momento? ¿Y por qué digo todo lo que dije? En primer lugar, yo estoy hablando por el tremendo accidente que ocurrió en Sewell, en la mina de Sewell. A mí me duele mucho ese accidente, porque yo 40 años trabajé en Sewell. Y nosotros estábamos muy ligados con la mina, muy ligados, porque siempre teníamos que estar en contacto con ellos por el tamaño de las granulometrías, etc. Una serie de condiciones que además yo había trabajado como estudiante en la mina y sabía bien cómo era la mina. Y después en una ocasión me mandaron, después cuando la mina ya estaba con los túneles grandes, que lo hizo un ingeniero que se decidió hacer grandes túneles y no tan chiquititos como antes. Yo estuve acompañando a un ingeniero en la mina, porque por razones X, acompañándolo a un ingeniero nuevo, y aprendí también yo, vi nuevamente toda la mina, pero ya en estado más o menos como es ahora, con túneles grandes, no con la mecanización que hay ahora, pero con túneles grandes. Entonces, yo
cuento todo esto para que ustedes sepan que yo algo sé de la minería, porque soy ingeniero de minas, de ejecución, y conocí muchas minas grandes, chicas y medianas en el norte. Entonces voy a llegar al tema, pero antes de llegar al tema, yo quiero decirle muy sentidamente como suelino, por que Dios tenga en el cielo a los mineros que murieron en un accidente. Los mineros que murieron en el accidente, tengo yo aquí la lista de ellos en una revista que es el teniente. Y eso lo vamos a grabar también nosotros para que ustedes tengan los nombres ahí. Yo le digo a la familia y a los amigos de ellos, yo aunque no los conozco, para mí son mis amigos y ex compañeros de trabajo del teniente. Yo tengo 89 años, así que imagínense, ellos son como mis bisnietos, pero sí, uno siempre está atento a lo que pasa. Entonces, a los padres, amigos y a todos sus parientes, que piensen que ellos, Dios, los tiene en el cielo. Muchas gracias. Entonces ahora yo voy a conversar algunas cosas desde el punto de vista de mi experiencia, de mis conocimientos y de todo lo que yo he aprendido durante toda mi vida. Digo esto para que ustedes sepan que la persona que está hablando es una persona que tiene hartos años de experiencia y que no me fue tan mal en la planta. Estuve en la planta de Suben, en todas las plantas, en operaciones y mantenciones, y me tocó la buena suerte, siendo en ese tiempo joven, que me enviaran a recibir la planta de Colón, cuando partió con los molinos de la molienda, de la primera molienda, que eran 7 molinos, que le llamaban los 7 enanitos la gente, porque eran los primeros molinos de gran tamaño que se hacían en el mundo entero. En el mundo entero, en América Latina, no existe ninguna planta tan moderna ni tan grande como la planta del teniente. No existe. Y en Estados Unidos tampoco. En Estados Unidos yo conocí la planta que es la gemela de Colón. Y seguramente había, pero conocí, porque tuve la suerte, como dicen algunos, que a mí me enviaron a Estados Unidos a recorrer plantas. Yo anduve en muchas minas en Estados Unidos y en Canadá recorriendo plantas. Yo les cuento todo esto para que ustedes vean que yo estoy hablando con un conocimiento de causa cuando llegue a conversar del accidente que ocurrió. Entonces, vi minas de muchas plantas y tuve un mes recorriendo plantas. Minas, no, solamente plantas. En las plantas nos recibía el jefe más alto de la planta. Y ese conversaba con nosotros. Y conversábamos como si uno hubiera estado conversando con un operario. Sabían todo, daba gusto conversar y preguntaban también, por supuesto, cómo estábamos nosotros y todo, porque ¿a qué íbamos nosotros cuando nos mandaban? Íbamos a hacer, como dice en buen chileno, a sapear, íbamos a mirar qué es lo que había, qué es lo que hacían, cómo estábamos nosotros y comparábamos. Todo esto para hacer posteriormente un informe cuando llegábamos de vuelta. Fue muy interesante para mí todo eso. Después, gracias a Dios, y por la buena suerte, dicen algunos, me tocó ir por segunda vez a Estados Unidos.
yo casi me morí. De gusto, por supuesto. Porque yo hice un planteamiento en la planta que no se realizó totalmente en Suben, que era un sistema de trabajo distinto que no viene al caso comentarlo ahora. Se quedó a media, yo me retiré, no lo siguieron haciendo y ahí quedó a medio. No se hizo. Pero sí, a raíz de ese planteamiento, recorrimos toda la minería del norte con 3 o 4 ingenieros visitando plantas a ver dónde había lo que yo estaba planteando. No había. Pero un ingeniero que le interesó el tema empezó a conversar conmigo y yo lo estuve acompañando en la mina. Entonces le encantó el tema de la planta, porque todavía la planta se estaba aceptando lo que yo planteaba. Entonces me dijo, vamos a Estados Unidos. Por segunda vez a Estados Unidos, yo casi me morí. Entonces, vamos a recorrer planta para ver si hay algo parecido a lo que tú estás planteando. Recorrimos N plantas otra vez, no había nada parecido. No había nada parecido a lo que hacía. Es muy largo explicar lo que estaba haciendo, pero era un sistema de clasificaciones que a lo mejor se puede hacer, pero murió eso. Murió y quedó a medio cero. Cuento todo esto porque es una realidad totalmente comprobable. Entonces, después estuve trabajando en todas las plantas, trabajé también tengo que mostrar esto para que ustedes sepan quién soy yo, por ejemplo. Me tocó también la suerte de que el teniente hizo por primera vez un sistema computacional para controlar la planta, por primera vez. Y sacó 2 personas de cada departamento. Claro, como 40 habían en la sala de clase, pero eran 2 personas. Y ahí estaba el humilde servidor, por suerte, decían todos. Por suerte sería, pero estuvo bonito. Entonces, ahí se conversó mucho cómo llegar a ser un sistema computarizado para controlar la planta y el teniente en general, porque habían de todos los departamentos. Al final se logró. Se trabajó con toda clase de profesionales, con los trabajadores del sistema de computación, o sea, los ingenieros, los trabajadores, con ingenieros de todo tipo, y al final se fue logrando y se hizo un programa por primera vez en Chile y a lo mejor en Latinoamérica, un problema computarizado para manejar la planta. Se hizo el sistema y se empezó a probar. En el tiempo que estaba funcionando ya el sistema, que empezó a funcionar bien, entre paréntesis, las personas que estaban ya a cargo de Sara tuvieron conversaciones con un sistema alemán, que, o sea, no un minero, y conversando con ellos, Alemania trajo más elementos y agrandó el sistema computarizado que se llevó en toda en toda la empresa. Imagínense esto, nada más. Un molino tiene, póngale, 50 partes. Cada parte tenía una tarjeta y ahí se anotaba. Y si quería saber algo, había que poner 2 o 3 personas para que vieran las tarjetas. Y después, con el sistema computarizado, apretaba un botón, cada molino qué pasó en su molino, cuáles son los... Bueno, ustedes lo saben eso bien, cómo funcionan los sistemas computarizados. Y se podía saber rápidamente, y se podía comparar cómo estaban los repuestos, etc. Ya. Con esto, doy vuelta a la página para empezar a conversar sobre el tema que les llevo. Yo estoy conversando todo esto para que ustedes sepan que yo, al hablar, tengo
un respaldo de conocimiento y un respaldo de experiencia. Ya, voy a empezar a hablar ahora del problema que hay en SUBE. El problema que en este momento está latiendo. El problema, según mi humilde pensamiento, es el siguiente. Van a traer, según lo que yo he estado leyendo, expertos de todo el mundo para que digan cómo podría ese sistema trabajarse o cómo hacerlo. Y yo pienso, nosotros somos los mejores del mundo. Miren lo que digo, soy bastante creído como chileno. Somos los mejores del mundo en minería. Somos. Entonces, aquí hay minerales de toda clase. Somos, los mineros empezaron primero buscando oro, con chuzo y pala, y después de a poco Chile se fue. Hasta que empezaron a llegar los grandes capitales de afuera, hicieron más plantas más grandes dentro, pero ¿quiénes son la materia prima para trabajar las minas? Los chilenos, los operarios, los mineros. Los chilenos somos algo especial. Y este algo especial, si es bien manejado, podemos conquistar el mundo. Disculpen que hable así de esta manera. Entonces, voy a empezar contando lo siguiente. Resulta de que yo tengo unos monos por aquí, que se los vamos a mostrar después a ustedes, porque más o menos cómo funciona el teniente, pero después lo van a estar allá, estos monos más claritos y todo. Entonces, ¿cómo se llama esto? Resulta de que existen, aquí está el mono, existe que aquí, en este sector de acá, que lo vamos a mostrar después, están los 5 niveles que habían hasta que yo trabajé allá. El teniente 5 era el nivel más importante, era donde estaba el ferrocarril, y después ya, ahora se avanzó hacia el teniente 6, entonces, después se va a ir el teniente 7, y después va a seguir los tenientes hasta llegar al nivel de Rancagua. Porque hay mineral hasta el nivel de Rancagua, para que ustedes sepan. Y entonces, este sistema, los primeros que empezaron a trabajar el mineral de cobre, lo empezaron a trabajar por niveles. Yo aquí tengo, sería la parte actual de los niveles. Entonces ellos, cuando empezaron a trabajar, hicieron túneles, empezando desde la parte alta. ¿Y por qué? Porque en ese tiempo, acuérdense, 1906, 1910, ellos querían sacar harto mineral. Hay un libro que muestra la historia de SUBE, cómo se instalaron la primera vez. Frente a cada túnel, había un grupo de trabajadores con su familia. Supongamos que hubieran, aquí están los túneles que están. Supongamos, hablemos de 3 túneles, que es lo mismo. En este túnel, aquí había mineros que trabajaban junto con su familia en un mini campamento. En otro nivel más arriba, había otro grupo de mineros trabajando de la misma manera. ¿De dónde saqué esto yo? De la historia de SUBE. De ahí saqué esto. Entonces, frente acá, ¿y por qué hicieron los túneles? Porque sacaban más rápido mineral desde cada túnel. Y lo importante era
sacar cada vez más mineral. Pero hicieron túneles. ¿Por qué menciono tanto los túneles? Ya toda la mina de túneles por acá. Pero al hacer los túneles, ¿qué pasó? Descargaron el cerro. El cerro no lo descargaron, no estaba cargado. Entonces cada vez que se metían por acá o iban avanzando hasta llegar a los niveles más bajos, aquí arriba había poco mineral, no poco, pero no habían los miles de toneladas que habrían habido si no estuvieran los túneles. Entonces, con el teniente 5, ahí estaba sacando tranquilamente, porque además seguían sacando, además de explotar al teniente 5, seguían explotando los túneles hasta que los iban de a poco hundiendo los túneles. Eso se llama un sistema en minería block caving. Block caving. Se metía esta, se hace una galería, se mete se tiran o se ponen los tiros de explosivos y quebran la roca y después la roca va cayendo a través de los túneles hacia abajo. No cae simultáneamente, siempre hay que hacer ayuda, porque se trancan los túneles, había que meterle tiros de dinamita para que corriera, bueno, y la minería en el fondo ya. Pero, como hicieron estos túneles, ¿qué pasó? Sin querer queriendo, como decimos los chilenos, ellos hicieron estos túneles para sacar mineral, pero hicieron otra cosa, que no se dieron cuenta que lo hicieron. Al cerro le sacaron carga. Por lo tanto, la presión de las millones de toneladas, miles de toneladas que están cargando el cerro, ya no eran tantas, porque cada túnel había sacado una gran cantidad, porque eso se sacaba solo del túnel. A través de cada nivel habían piques de que iban saliendo y se iba trabajando por hundimiento, que es el sistema block caving, que se llama en minería. Por lo tanto, cada vez que ellos iban sacando de distintos niveles, iban quitándole la carga al cerro. Eso es lógico. Yo creo que es fácil eso de entenderlo. Entonces, ¿qué pasó? Que por acá abajo, además los túneles eran chicos, no eran tan grandes como ahora, la gente no tenía problemas. Siempre había desprendimiento de roca, eso siempre existe en la mina. Y entonces, pero no había un problema tan grande como el que ocurrió. Habían varias internamente, a veces se formaban cavernas porque el cerro se descargaba, pero no le hacía daño grande y parece que nunca nadie murió aplastado por eso allá. Igualmente se morían por cuestiones de tiro de dinamita o por cargas que caían en los mismos piques de protección. Entonces, el sistema de ir cortando los túneles, vuelvo a repetir, descargó los miles o billones de toneladas que estaban arriba y por lo tanto el cerro no se hundía. No se hundía. ¿Y cuándo? Me parece que empezó lo primero, que es que se llama explosión de roca. Cuando bajaron del teniente 5. Ahí la presión fue más grande ya. Voy a hacer un paréntesis aquí, porque yo trato de explicar lo más posible esto desde el punto de vista que yo veo, que yo sé y que yo siento y que yo intuyo. Por allá, por 1900,
1960 y tanto, en África, en Sudáfrica, se hundían los niveles y moría bastante gente. ¿Y por qué se hundían los niveles? Porque la presión era muy grande, pero nunca dijeron si lo solucionaron o no lo solucionaron, pero nosotros lo supimos, los que estábamos atentos a todas esas cosas. Aquí en Suel no se hundieron, no porque hicieron los túneles pensando en lo que iban a hacer, sino que gracias al tipo de explotación protegieron la mina. Ya. Yo estoy diciendo esto por lo siguiente. ¿Qué ocurrió con el accidente que hubo ahora? Aquí yo estoy dibujando, o dibujé, los túneles donde llegaban, y para este otro lado, del otro cerro, donde se empezó a explotar. Según por lo que he leído, explotaron del nivel Teniente 6, parece, el otro lado. Pero en el otro lado del cerro no hay túneles, por lo tanto, la presión de miles de millones de toneladas está totalmente desde el cerro hacia abajo. Entonces, ¿cuál es la primera cosa que salta ahí? Que me parece que en el último nivel 6, cuando bajaron del 5, parece que hubo explosión de roca. ¿Y qué es lo que son las explosiones de roca? Que de las paredes saltan roca por la presión que viene desde arriba. Pero saltan porque ya la presión es tan grande y como está el vacío, que es el túnel, la roca salta. Y es peligroso la explosión de roca. Pues la explosión de roca no sale sola. Primero el cerro cruje. En ese tiempo no había hundimiento, pero no habían adentro ni baño ni servicio higiénico, no habían comedores. Yo mismo como estudiante, con el ingeniero sentado al lado mío, con un termo choqueábamos en los túneles sentados arriba de las piedras. Ahora hay de todo. Entonces, empezó a trabajarse acá y empezó a avanzarse hacia este sector de acá. Estoy diciendo algo que yo supongo y es así. Se avanzó con el nivel Teniente 6, pero se salió del lugar donde estuvieron los túneles. Por lo tanto, este lugar no tenía un peso enorme como tenía este otro, porque en este otro era un cerro pelado. Se avanzó. Estoy elucubrando porque yo no he visto la mina, yo me la estoy imaginando de acuerdo a lo que yo sé de minería y a la experiencia que yo tengo. Entonces, avanzaron por el túnel hacia acá. ¿Qué pasó al avanzar por el túnel? Ahora se avanza con un tremendo túnel grande, porque a la mina ahora se entra hasta en bus. Antes entrábamos en un tren y caminábamos a pata y todo eso, pero ahora entran hasta los buses, los dejan a los mineros al lado de la pega. ¿Por qué? Porque los túneles se hicieron grandes. Entonces, esos túneles se siguieron haciendo grandes porque son más fáciles de manejar, son más fáciles de extraer, tienen una serie de condiciones tecnológicas. Pero aquí hay algo que no tiene la culpa nadie. Nadie tiene la culpa, porque nadie puede tener culpa si no conoce algo o si no le han enseñado algo. Nadie puede tener culpa si no le han enseñado algo. Para poder entender algunas cosas cuando se están haciendo por primera vez,
algunas personas logran mirar un pozo más allá de lo normal. Bueno, aquí, ¿qué es lo que pasó? Estamos haciendo el túnel, estamos trabajando bien, y nadie pensó en la tremenda presión que tenía el cerro hacia el túnel que estaba abajo. Nadie pensó eso. Porque, bueno, ahora yo tampoco lo habría pensado seguramente, pero ahora yo lo pienso. Resulta de que nunca hubo este problema acá, vuelvo a repetir, porque el cerro se descargó a través de los túneles de explotación. Acá está el cerro pelado hasta arriba y se le hace un túnel abajo. Y son miles o millones de toneladas que están cargando. Y aquí hay un vacío que es el túnel. Va a llegar un momento, ¿qué es lo primero que se siente? El ruido. ¿Qué es lo que segundo que se siente? La explosión de rocas que saltan de las paredes de las rocas. Que ya les comenté que eso había ocurrido en Sudáfrica por allá por el año del cohete. Entonces, se empezó a andar y de repente, por lo menos por lo que yo he leído, en la información que sale en distintas partes, la gente dice que había que el cerro crujía. El cerro estaba avisando. Voy a contar algo, pero una cosa más o menos ¿cómo se llama? Científica. Resulta que en el tiempo cuando yo estaban los túneles chicos y uno choqueaba sentado en el suelo, qué sé yo, habían ratones en la mina. Y los mineros chilenos, siendo mineros, porque son mineros, le daban comida de la que les sobraba a los ratones. ¿Por qué? Ahí me explicaron por qué. Porque cuando el cerro crujía, los primeros que arrancaban eran los ratones. Entonces para ellos, los ratones eran un símbolo de que estaba pasando algo grave. Yo eso lo aprendí porque yo conversaba con mineros, conversaba con todo, conversaba con ingenieros, yo conversaba con todo el mundo, preguntando y viendo, y también ahí vi por qué le daban comida a los ratones. Los ratones eran amigos de los mineros en ese tiempo. Entonces, yo, esto que cuento entre paréntesis nomás, porque el cerro cruje. Entonces, cuando el cerro empezó a crujir en esta zona, nadie tiene la culpa. Porque si alguien hubiera sabido, hubiese pensado que la presión del cerro era tan grande, que a la larga iba a ocurrir ese problema. Si esto se sigue haciendo igual, es tremendo lo que yo pienso, van a seguir muriendo personas. Ahora, ¿cómo podíamos eliminar esto? Esta cuestión. Del extranjero nadie va a decir cómo. Si los mejores expertos del mundo en minería están en Chile. Miremos bien quiénes somos. Somos capaces de muchas cosas que en el resto del mundo no se hace en minería. Entonces, ¿qué es lo que se podía hacer aquí? Dos cosas. Cambiar el sistema de explotación, imitar a Sewell con túneles, podría. O, sencillamente, hacer un tajo y explotar esa parte de la mina a tajo abierto, según mi humilde opinión. Yo les cuento todo esto porque yo lo he pensado bastante. He pensado también en la crítica que me pueden hacer a mí, porque yo trabajé en la planta, no en la mina, pero tuve mucho contacto con la mina. Trabajé cuando era música con la mina chica cuando era estudiante, y después tuve 2 meses dentro de la mina cuando la mina era grande ya. Entonces, yo no estuve trabajando a cargo de la mina, sino que yo estuve acompañando a un ingeniero a través de toda la mina para una serie de cosas que había que hacer, que no era el caso.
tratarlas ahora. Entonces yo vuelvo a repetir esto. Esto es lo que me llama la atención a mí. Por lo que yo he estado leyendo, quieren traer gente de afuera para que digan cómo explotarlo, para que le digan los por qué. Nosotros lo sabemos mejor que la gente de afuera. Lo que pasa es que no lo hemos visto todavía. Se me viene a la mente algo, no sé si tiene algo que ver, de un cuento infantil de mucho antes de la Edad Media. Entonces apareció un sastre que le dijo que le iba a hacer un traje que nadie tenía, que iba a ser el mejor traje del mundo. El rey dijo, bueno, el sastre le tomó las medidas, le hizo el sastre, el terno no se veía, era livianito, no lo sentía él. Le hizo el traje, un traje invisible, que nadie lo veía, pero era tan bueno que el traje era precioso. Y el rey salió a caminar por la calle desnudo, y todos los subalternos del rey aplaudían por el lindo traje que llevaba el rey, porque así había dicho el sastre. Y de repente un niño dijo, ¿qué traje? Si el rey va desnudo, no lleva ningún traje. Y en ese momento el rey se dio cuenta que no llevaba traje. Yo digo, ¿tiene algo que ver o no? Todo depende del punto que se ve. Entonces aquí faltó el niño que dijera, mira cómo está Sube, mira cómo nos estamos metiendo aquí, mira la presión que hay aquí, mira cómo cruje el cerro, ¿por qué cruje tanto? No tenemos que ver un gallo de afuera decir eso. Yo lo digo, me pido perdón por decir todo esto, porque yo no sé si me van a interpretar bien o mal. Pero vuelvan a comparar cómo era Sube y piensen el peso tremendo. Y yo pienso que la única forma de explotarlo, toda esa parte, porque la vamos a explotar a la larga, con túneles. Porque los túneles no se hicieron para que no se cayera el cerro. Olvídense de eso. Los túneles se hicieron para sacar más mineral de los túneles. Pero sin saber, sin darse cuenta que con eso estaban protegiendo todos los niveles hacia abajo porque lo estaban descargando. Aquí entonces se introdujeron hacia la parte de abajo del cerro y el cerro se va a seguir hundiendo. Porque son millones o miles de toneladas que están cargando el cerro. Según mi modesto punto de vista, la solución que existe para eso, por supuesto pueden conversarlo los geólogos, los ingenieros, calculen los pesos, miren las distancias, ellos van a sacar todos los tonelajes que son, porque van a saber el consumimiento de la roca, las miles de toneladas que están abajo, y se va a volver a hundir. Así como se hundió ahora. No crean que el túnel se va a hundir así, ¡pa! No. Todo depende del lugar donde la roca, los geólogos lo saben bien eso, el lugar de la roca se puede quedar y se puede despejar. Puede hundirse un tramo largo, hundirse, o puede hundirse un tramo corto. Y a alguien va a matar. ¿Cómo explotar? Imitando Sube. Por túnel. O haciendo la mina a tajones. Perdonen, les pido perdón por hablar, pero yo soy cristiano, viví en Sube, conocí la mina, vi cómo trabajaban los mineros, vi todos los esfuerzos de extraer cobre, tanto en las plantas como en Sube. Vi muchas cosas, ¿entendí?
También trabajé con los ingenieros norteamericanos. El ingeniero norteamericano hizo a los ingenieros chilenos. ¿Cómo lo hizo? El ingeniero tenía que saber qué es lo que hacía el operario, qué es lo que hacía el eléctrico, qué es lo que hacía el mecánico. Él tenía que saber eso, no saberlo a través de un texto, sino que en el terreno. Y eso yo lo aprendí con ellos. Y muchas veces yo vi cosas que se podrían arreglar, porque estuve en la planta. Y voy a decir una sola cosa a ustedes. Yo hice varias cosas en Colón también. En Colón hice una muy grande y la voy a contar. En ninguna parte está mi nombre que yo lo hice, pero está en una parte, en ingeniería general. Porque ahí yo tuve que mandar a hacer las piezas que yo ideé para hacer. Les cuento. Si ustedes toman un catálogo de los molinos de la planta de molienda convencional, fíjense en la alimentación. El catálogo, cuando marchó la planta, tiene un tambor de alimentación. Bueno, los ingenieros me van a entender qué es un tambor de alimentación y qué es un cucharón de alimentación, que es por donde entra la carga y la carga se puede meter dentro del molino. Entonces tenía unos tremendos tambores, tremendos, imagínense para el tamaño de los molinos de Colón, que eran molinos gigantes, que en ninguna parte de Latinoamérica están esos molinos. Y en Estados Unidos, muy pocas partes también. Entonces, este tremendo tambor, ¿qué le pasaba a ese tremendo tambor? Se empezaban a soltar los pernos, se empezaba a filtrar por un lado. Entonces vamos parando el molino en el mes, 3, 4 veces en el mes, parado 4 horas, parado 8 horas. Si ustedes saben todo, que el tonelaje que se pasa en una planta se mide en las plantas de molienda. El único tonelaje que cualquier empresa minera puede calcular para saber cuánto tonelaje está pasando es la reducción de tamaño. Porque en la reducción de tamaño recién se puede, ¿cómo se llama? Ir calculando cuánto es el cobre que se puede recuperar. Entonces, esos tambores que yo le hablo, que por favor búsquenlos, si no me creen, busquen los catales primero de la planta de convencional. Y primero le propuse a un jefe alto y lo que yo quería hacer, porque hacía un año que estaba corriendo la planta, teníamos confianza porque él tenía como 3 o 4 años mayor que yo no era tan viejo tampoco. Entonces, él me dijo, perdonen la palabra que voy a decir, teníamos harta confianza. Egidio, no seas huevón. Así me dijo. ¿Cómo se te ocurre que tú vayas a cambiar eso cuando en Estados Unidos no estudiaron cuántos años para llegar a eso? No nos metamos en eso, mejor Egidio. Pasaron 2 años y me cambiaron el jefe. ¿Por qué? ¿Por qué me cambiaron? Entonces, nosotros ya no podíamos hacer más ya porque éramos ingenieros de ejecución nomás. Entonces, con los gringos ascendíamos más. Entonces, llegó el nuevo jefe. Yo partió el Egidio Céspedes y le dijo, mira, yo creo que se puede hacer esto en la planta de molienda. Se puede eliminar ese tambor y alimentar los molinos por unas canaletas.
una para el descargue de los hidrociclones y la otra para la alimentación fresca. ¿Y por qué? Yo creo que sí, porque en Subel eliminamos los cucharones con un tubo, pero en una molienda secundaria que es más fina. Entonces, pues yo creo que aquí resulta, por la forma que está el molino, por el tamaño del molino, resulta. Entonces, este caballero me escuchó después de un par de horas o más y me dijo, ¿sabía, Egidio? Probemos. Uy, yo casi me moría justo. Entonces hicimos el planteamiento hacia la Superintendencia General para hacer la prueba y a mí, como me conocían, me autorizaron a hacer la prueba y yo pedí un par de dibujantes a la Oficina de Ingeniería General y les dije yo cómo quería hacer la entrada. Ellos me la dibujaron como yo quería y enseguida la mandamos a hacer. ¿Qué mandamos a hacer? Lo que está puesto ahora para que lo vean ustedes. Una canaleta lleva el descargue del hidrociclón y la otra lleva la alimentación fresca del molino. Y cuando me fabricaron la primera, yo tuve que ir a talleres Rancagua, que se hacían talleres Rancagua, a indicarle a los modeladores qué es lo que quería y después a conversar con los fundidores y con todo, porque estaba pidiendo algo que no se había hecho. Se hizo. La pusimos. Cuando pusimos la carga esa, se llenó de espectadores, tanto de ingenieros como toda la gente que podía mirar, cómo iba a quedarle embarrada. Tranquilamente. Yo sabía cómo iba a quedarle embarrada. Entonces, y yo estaba seguro que no iba a quedarle embarrada, se lo juro. Entonces estaban todos mirando, ustedes que estaban mirando porque algo era bonito, no, estaban mirando cómo iba a saltar para todos lados esa cuestión, cómo iba a quedar la avance embarrada con el molino. Eso estaban mirando, porque incluso me lo habían dicho, así que partió, cero problema. Ahí están todos los molinos con ese tipo de alimentación. ¿Y qué hizo la fábrica? Nunca más fabricó los molinos con tambores. Los fabricó con ese sistema que está puesto ahí. Mi nombre no está en ninguna parte que yo lo hice. Porque en ese tiempo no. Indirectamente a uno lo premiaba porque le aumentaban el sueldo, porque me cogieron por 2 veces para ir a Estados Unidos, por ahí estaría el premio. Pero que hubiera salido mencionado en alguna parte, no. Hice informes, pero eso el jefe lo tiró por un lado, a lo mejor el jefe le tenía. Mala suerte, que no me importó, pero yo vi que resultó. Entonces, hice varias cosas más, pero les cuento esto nomás, porque ustedes pueden pensar, ¿cómo me atrevo yo a decir qué se podría hacer en la mina? Entonces yo quiero mostrar algo que yo puedo hacer que ustedes lo pueden comprobar. Si ustedes van más atrás, en la planta de molienda de Subel, yo hice varias modificaciones fuertes y buenas, que después en ninguna parte dice que la hice yo, pero con los informes que de ese tiempo están. Y logramos hacer en Subel muchas cosas, y lo más importante fue, en Subel habían 3 pisos, molienda primaria, molienda secundaria de molino Harding y molienda secundaria con molino Norte. A mí se me ocurrió que había mucho mineral fino que tiraban los molinos primarios, entraban de nuevo a la molienda en el piso de molinos, porque había 2 pisos molinos secundarios, en el piso donde había molinos Harding.
Entonces a mí se me ocurrió que si poníamos unas baterías de hidrociclones, que todavía estaba en una esquina la primera prueba que yo hice, una batería de hidrociclones, yo podía sacar el fino de los molinos primarios que no necesitaban pasar por los molinos. Podían irse directo a la rotación a través de clasificaciones. Entonces yo podía detener molinos, Harding, molinos de los secundarios. Los principales enemigos fueron la gente de ingeniería, del laboratorio de ingeniería. Pero al final conseguí hacer la prueba. Hice la prueba y demostré que le podía sacar la carga a los molinos secundarios y tirarla directa a la rotación y pues se podían parar molinos que no era necesario tener. Y posteriormente después, ingeniería metalúrgica, sigo haciendo pruebas, pusimos en otros lados y al final se paró el piso completo. Yo tengo guardado la revista del teniente donde aparece la parada de los molinos. Pero en la planta en ninguna parte dice que lo hizo, sí dice que dice ¿sabes lo que dice? Dice la inteligencia, la composición de tales, de se llegó a hacer esto. Bien, a mí no me importaba, pero yo veía que había resultados. Tengo guardado eso. Entonces, yo le cuento todo esto para ver si tengo un poquito de respaldo en cuanto a lo que yo le estoy conversando del sistema de la producción en Sewell, que ningún extranjero va a decir algo que no sea lo que yo digo. Si es que te les ocurre lo que yo digo, a lo mejor te les ocurre, ¿cierto? Pero nosotros somos los capos en Chile. En Chile somos buenos. Entonces yo lo tiro esto. No importa que me critiquen después la gente que lo escuche. O después veamos qué es lo que van a hacer después. Pero no estén probando matando gente. Porque va a haber otro derrumbe más ahí. El derrumbe no es una cuestión, sino que el derrumbe se va a producir por la presión del cerro hacia abajo. Perdonen todo lo que he hablado. Muchas gracias. Perdón. Estoy expuesto a que me critiquen, digan lo que quieran, pero eso va a quedar escrito. Muchas gracias.